Bueno, vamos a empezar el Ateneo. La idea era tocar un tema que nos viene atravesando últimamente en el servicio, a varios servicios de terapia intensiva. Es un tema relativamente, por ahí es un tema conocido, pero con algunos cambios de nombres, eh, con algunas definiciones que han cambiado en los últimos años. Y hacía rato que teníamos ganas de conversar este tema que eh, es, con la COVID se hizo mucho más presente. El Ateneo de hoy va a tener una pequeña presentación que voy a hacer ahora presentando estas características de este tipo de pacientes, que es la enfermedad crítica crónica y su correlato fisiopatológico, que es el síndrome de inmunosupresión, inflamación y catabolismo persistente. Y después Leandro Arén va a conversar acerca de uno de los enfoques terapéuticos de esta patología, que es la movilización temprana. Eh, Enfermedad crítica crónica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedad crítica crónica? Bueno, como verán y como dice la diapositiva, falta un consenso para su definición. Hay varias aproximaciones, quizás la importancia de buscar una definición sea para poder después aunar criterios en trabajos que definan estos pacientes, pero van a encontrar distintas definiciones. Yo puse dos de ellas, una que hace referencia a la ventilación mecánica prolongada, cuando tiene más de 21 días de ventilación, o pacientes que hayan ya estado traqueostomizados. Eso es un abordaje temporal, por ahí medio arbitrario. Es importante decir que cuando uno habla de ventilación prolongada, habla de pacientes que no estamos hablando de un Duchenne, una enfermedad que evolutivamente va hacia la ventilación mecánica, sino que una condición aguda hace que el paciente quede ventilado por tiempo prolongado. Y hay otro abordaje, pero este es medio flu, pero me parece importante comentar esto de que el inicio del síndrome, este abordaje que les comento, sucede cuando la gravedad y el motivo que hizo que ingrese el paciente a la UTI ya no tiene relación con el final de ese paciente, sino que empiezan a pesar los antecedentes propios del paciente y lo que transcurrió durante la internación. Claramente esto no define un tiempo, sino que define un estado fisiopatológico. Creo que de todos modos, todos los que trabajamos en terapia intensiva sabemos más o menos de qué estamos hablando. Lo que le acabo de decir en esta diapositiva es que es difícil llegar a un consenso para su definición. Características generales de estos pacientes. Miren cada una de estas, pero tiene gran debilidad, o sea, la debilidad adquirida en UTI juega un rol importantísimo. Suelen ser pacientes que están con internaciones prolongadas y con muchas complicaciones a lo largo de esa internación, que se consumen recursos económicos y mucha carga laboral, ¿sí? Que es una patología con alta mortalidad, no solo adentro de la UTI, sino en la evolución de los pacientes a lo largo de todo el proceso de salud-enfermedad que desarrollan. Con una afectación de la esfera psicológica muy importante y una repercusión desde el punto de vista económico para ese paciente y para sus familias, ¿sí? O sea, es un problema de salud pública justamente por esto del gran impacto que tienen recursos de los servicios de salud y después posterior en las familias. Y una cosa que me pareció importante agregar acá, que no figura en la bibliografía, pero vieron que muchas veces en la bibliografía médica no figuran cosas inconvenientes. El equipo tratante tiene hastío de tratar a pacientes crónicamente críticos. El equipo tratante se cansa de un paciente crónicamente crítico. Y me parece que una punta importante es entender este hastío para poder trabajarlo, porque el paciente sigue requiriendo que lo sigamos atendiendo.
Bueno, estas son características generales. Factores de riesgo, van a encontrar en la bibliografía múltiples factores de riesgo que después terminan en una enfermedad crónica crítica. Puse acá solamente la referencia de 2 trabajos, que son trabajos de Estensoro, porque es argentina, y otro trabajo de este autor brasilero Loss, por ser latinoamericano. Hay varios, pero todos hacen hincapié en la gravedad del paciente. Elisa Estensoro dice que aquellos que ingresan por distrés o con Apache elevado son pacientes que tienen la mayor probabilidad de desarrollar enfermedad crónica crítica. Fíjense qué dato, ¿no? Distrés y por qué estamos viendo tantos pacientes con enfermedad crónica crítica durante la COVID, porque todos los que ingresamos a UTI tienen distrés. El autor Loss brasilero dice que sepsis como motivo de ingreso, necesidad de ventilación mecánica, sobrepeso y mal estado nutricional son factores de riesgo para que evolucionar posteriormente con una enfermedad crónica crítica. En esta diapositiva lo que ustedes están viendo es el sustrato fisiopatológico de la enfermedad crónica crítica. No sé si se ve mi cursor, lo estoy moviendo para que se vea. Acontecida la enfermedad crítica, sea la que trajo el paciente a la terapia intensiva, se genera un estado de hipercatabolismo, eso es común a todas las enfermedades críticas, con resistencia anabólica, reducción del flujo sanguíneo, disfunción mitocondrial, un estado de hiperglucemia, insulinoresistencia, inflamación, múltiples trastornos metabólicos, que esto no es ninguna novedad, todos los pacientes en estado crítico lo pueden tener, y que este estado crítico desencadena, después lo vamos a ver en un gráfico temporal, que por ahí queda lo temporal más claro, pero desencadena en la debilidad adquirida en terapia intensiva, debilidad adquirida en UTI, con una circunstancia fácilmente observable por todos los que trabajamos en terapia intensiva, que es la pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, que se acompaña de trastornos cognitivos y que aparece este nombrecito, que es el que hoy pusimos como título del Ateneo, que es el síndrome de inmunosupresión, inflamación y catabolismo persistente. A diferencia del hipercatabolismo que decíamos en la enfermedad crítica, este catabolismo no tiene la cuantía que tuvo durante la enfermedad crítica, pero está y persiste. La inmunosupresión del paciente crítico no se sostiene durante el tiempo de la enfermedad crónica. La inflamación, que también de menor magnitud que la de la etapa aguda, y se mantiene en el tiempo generando un estado de desgaste permanente en ese paciente. Toda esta circunstancia hace que el paciente esté más predispuesto a las infecciones y que cuando eso sucede es un segundo impacto que encuentra al paciente en una condición de vulnerabilidad mayor que la que motivó el ingreso. Esto por la caída de las proteínas, por el estado de perfusión de los tejidos, condiciona una mala cicatrización, con mayor predisponibilidad a tener daño tisular, en úlceras de decúbito, úlceras por sondas, y un estado de inflamación persistente. Todo esto genera un círculo vicioso que muchas veces acompañado de malnutrición, por todas las cosas que ustedes han visto 1000 veces en terapia intensiva, se tapa la sonda, vomitó, se distiende, una malnutrición y la inactividad física que termina también perpetuando la debilidad y este estado de cada vez mayor pérdida de masa muscular, porque el estado inflamatorio es catabólico del propio organismo del paciente. Las características que definen este síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente tienen unos criterios que se han puesto como estadía en UTI por más de 14 días. Fíjense que esto, a diferencia de la enfermedad crónica crítica, dice 21 días, puede empezar a suceder antes, ¿no? El sustrato fisiopatológico de la enfermedad crónica crítica,
La inflamación definida como una proteína C reactiva mayor a 150 miligramos. La inmunosupresión definida como linfocitos menores a 800. Y el catabolismo definido como una pérdida de peso mayor a 10% durante la estadía, un índice de creatinina urinaria talla menor de 80%, índice que habitualmente no medimos. Estaría bueno quizás plantearse si nos puede servir para identificar el síndrome. Fácil de hacer, por supuesto. Albúmina menos de 3, prealbúmina menos de 10 y proteína de unión a retinol menos de 10. Estos son los criterios que este autor, Gentile, acuñó, porque es el que acuña este síndrome, en 2012. Este gráfico que habla de la evolución temporal de esto que estamos conversando, que una vez acontecida el evento agudo, sepsis ponen acá, pero puede ser un trauma, puede ser una pancreatitis, genera un estado inflamatorio tal que si es de gran magnitud y lleva a una falla orgánica múltiple temprana en la cual el paciente no puede revertir, termina en una muerte fulminante. Pero si eso no acontece después de la respuesta adaptativa antiinflamatoria y supera en esta instancia aguda de mayor daño, el paciente entra superado esta etapa, el paciente entra en un estado de que esa inflamación, que como dijimos se perpetúa en el tiempo, el catabolismo se perpetúa en el tiempo, y son pacientes que pueden ir, como dicen muchos familiares, apagándose la velita de a poquito y terminar en una muerte indolente, o pueden estar persistentemente inflamados y son los que tenemos crónicamente en la sala o de terapia intensiva o aún en la sala de internación. Bueno, esto es más de lo mismo, no lo vamos a pasar. Y las características clínicas. Perdón. Y las características clínicas de estos pacientes, a diferencia de estas características generales que les dije antes, creo que todos van a poder ir encontrando pacientes en estas características. Debilidad muscular, ventilación mecánica prolongada por el hecho de que no es fácil retirarle el ventilador, úlceras de decúbito, una disfunción orgánica discreta, o sea, tienen un poquito de falla renal, pero no generan mayores alteraciones, tienen plaquetas bajas, pero no sangran tanto, la presión un poquitito baja, pero sin requerimiento de vasopresores, pérdida de peso, mala cicatrización, predisposición a infecciones frecuentes. ¿Cuántos pacientes, teniéndolos en terapia intensiva, hacen infección asociada a catéter, neumonía asociada a la ventilación mecánica, infección urinaria? O sea, mayor predisposición a las infecciones, porque además son pacientes que están poliinvadidos por necesidad, trastornos psiquiátricos, delirium a la cabeza. Y si llegamos a poder sacarlos de la terapia intensiva, una larga convalecencia, tanto en la sala general como en su domicilio, y con mucha necesidad de asistencia, o sea, de asistencia o servicios de salud o de una familia muy continente alrededor. Acá me puse pongámosles nombre a los pacientes con PICS o enfermedad crónica crítica, pero podemos tirar nombres a montones. Tuvimos un montón de estos pacientes y por eso creíamos conveniente discutir esta patología y los posibles abordajes que no dejan de ser frustrantes muchas veces, ¿no? Cuando se acuña el término enfermedad crónica crítica, en la década del 80, cuando las prestaciones de terapia intensiva empezaron a hacer que los pacientes sobrevivan más, los autores que plantean esta enfermedad crónica crítica escribieron un autor, no me vienen ahora a la mente estos autores, pero escribieron un artículo que se llamaba Salvar o dejar morir, ¿no? O sea, porque es una enfermedad que se acompaña de una mortalidad muy alta. Por esto de la dificultad en la definición es variable, pero que llega hasta un 30-40% de mortalidad de estos pacientes que los tenemos en UTI y en el transcurso de un año tienen una mortalidad de 30-40%, ¿no? O sea, que salen de UTI y después se mueren en un 30-40%. No es poca cosa. Y con una calidad de vida muy deteriorada
durante la etapa de convalecencia. Enfoque terapéutico. Y ya con esto ya voy terminando. El enfoque terapéutico está dirigido a interrumpir este ciclo vicioso que pusimos en un principio acá, y que está dirigido a una suficiente terapia nutricional, y que muchas veces, por más suficiente que sea, no alcanza, y la movilización temprana. Hay otros abordajes también, otros planteos que se publicaron como opciones, pero la terapia nutricional y la movilización temprana son los dos pilares fundamentales para intentar interrumpir este círculo vicioso. Por otro lado, hay publicaciones que la oxandrolona, que es un anabólico, mejoraría la cicatrización, el incremento de la masa muscular. No es una indicación formal, y los beta bloqueantes, que sí que los hemos usado en el transcurso de varios pacientes con enfermedad crónica crítica para atenuar el hipermetabolismo. Una característica en las variables fisiológicas de estos pacientes es estar taquicárdicos, permanentemente taquicárdicos, y en ese sentido van los beta bloqueantes, extrayendo esto de la experiencia de pacientes crónicamente críticos post quemaduras graves. Así que me parecía un lindo tema para abordarlo desde el punto de vista teórico y ver desde la práctica cómo podemos actuar. Creo que la terapia nutricional le estamos bastante atrás de que los pacientes lleguen a una meta calórico-proteica suficiente en el menor tiempo posible, y la movilización precoz, que creo que también la venimos encarando, y que entenderla como un enfoque terapéutico importantísimo. Hasta acá llegué. Leandro, no sé si está disponible ya. Sí, ¿escuchan? Sí. Perfecto. Entonces yo voy a recoger un poco el guante que tiró Juli, y voy a hablar un poquito de lo que es la debilidad adquirida en la terapia intensiva y después la rehabilitación precoz en la UCI, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Hola? Sí. Bien. Los objetivos de la charla van a ser poder conocer y comprender el comportamiento de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos y cómo podemos abordarla para reducir sus complicaciones. Por otro lado, tratar de demostrar lo que serían los beneficios y la seguridad y la forma de llevar a cabo un plan de rehabilitación precoz para pacientes en unidad de cuidados intensivos. Primero, como dije, voy a mencionar un poquito lo que es la debilidad adquirida en la UCI, que ya mencionó Juli. Es un síndrome que consiste en la atrofia de pérdida de masa muscular como consecuencia de una miopatía, polineuropatía o ambas a la vez, sin otra etiología explicativa que la propia patología del paciente. Empieza a las 24 horas del ingreso de la UTI y sigue progresando en toda la estancia hospitalaria. Como prevalencia, algunos datos importantes, mencionar, muchos estudios hablan de que la debilidad muscular ocurre entre un 20-25% a 60% de los pacientes que recuperaron la conciencia a la semana de haberse instaurado la ventilación mecánica. Por otro lado, los pacientes suelen presentar desde tetraparesias moderadas hasta severas. Otros estudios también demostraron que los pacientes que están en reposo en la cama, y sin movilidad, a la semana pierden entre un 4 y un 5% de fuerza muscular. Y un dato bastante importante que lo puse acá, me pareció bastante importante, que dice que al alta de la terapia intensiva la mortalidad es mayor con debilidad adquirida en la terapia intensiva que sin ella. O sea, los pacientes que fueron dados de alta sin DAUSI tuvieron un mejor pronóstico. En cuanto a lo que serían las causas, sabemos que es un síndrome que tiene una etiología multifactorial. Algunas de esas causas pueden influir de forma directa, como por ejemplo la acción tóxica de los fármacos, la interrupción o la alteración de la microcirculación que se produce en estos pacientes, o de forma indirecta por la atrofia muscular, por ejemplo, que genera la inmovilidad por el reposo prolongado en la cama. Sabemos que el reposo, en cama de estos pacientes muchas veces es necesario, pero sumado a la inmovilidad de estos pacientes, ya sea por una falta de intervención o falta de protocolo, lo que sea, va a agravar la situación. La alteración de la microcirculación se puede dar a nivel muscular, a nivel de nervios periféricos,
también se va a sumar todo esto que estuvo hablando Juli, de la sepsis, el síndrome o la respuesta inflamatoria sistémica, la malnutrición de los pacientes, la sedación excesiva, falta de protocolos de sedación. Bueno, son múltiples factores, pero uno de los pilares importantes es la inmovilidad de los pacientes. Las consecuencias que genera este síndrome son múltiples. Algunos de ellos tienen que ver con el aumento de los días de la ventilación mecánica, la dificultad o fallo en el destete, también el incremento de la mortalidad. Algunos estudios lo tuvieron como estudio. Por otro lado, también el aumento de los días de estancia hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos. Y todos estos factores sumados generan un aumento en los costos de atención hospitalaria y la pérdida en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Perfecto. En cuanto a lo que sería cómo lo podemos abordar, cuando sabemos que es un síndrome que tiene factores o causas múltiples, por lo tanto el enfoque debe ser un enfoque terapéutico múltiple también, y el tratamiento, ya sea, cuando tratamos también vamos a prevenirla, y lo que estamos buscando es actuar sobre esas causas, digamos. Uno de los pilares fundamentales es la rehabilitación precoz. Por otro lado, el uso correcto de bloqueantes neuromusculares, la nutrición adecuada, un estricto control de la glucemia, sedación superficial y, bueno, el tema de los protocolos de sedación son algunos enfoques o pilares importantes a la hora de tratar y prevenir la debilidad adquirida en la terapia intensiva. Entonces, esto es un pantallazo más que nada de lo que es la DAUSI. Sabemos que tenemos un problema, que es un síndrome que nos va a generar varias complicaciones. Una de las más importantes ya las mencionamos: días de ventilación mecánica, disminuye la función y calidad de vida del paciente, aumenta la estadía y costos hospitalarios. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con este síndrome? ¿Cómo podemos abordarlo? Bueno, ya dije que la rehabilitación precoz era fundamental, y algunos de los beneficios que se encontraron en diferentes estudios, algunos de los estudios más importantes, por ejemplo, el estudio de Bailey y su grupo, que se realizó en el 2007, lo que hicieron ellos fue investigar más que nada lo que era la seguridad y factibilidad de llevar a cabo un protocolo de rehabilitación precoz en los sujetos en terapia intensiva y ventilados mecánicamente. Este estudio incluyó 103 pacientes. Lo que hicieron fue, cada paciente tenía que cumplir con diferentes criterios, tenían que estar ventilados más de 4 días, fisiológicamente estable en 3 áreas distintas: neurológica, respiratoria y circulatoria. Y los objetivos del tratamiento se basaban en 3 cuestiones principales, que era la sedestación al borde de la cama, sentarlo en una silla y la deambulación del paciente. Este estudio, como dije, se basó en 103 sujetos y se realizaron alrededor de 1.449 acciones, o sea, sesiones en total. Lo que descubrió este estudio fue que solo encontraron un 1% de efectos o eventos adversos asociados. Ninguno de esos eventos adversos tuvo que ver con extubaciones no planificadas, y ninguno de estos eventos provocó un aumento o una prolongación de la estancia hospitalaria, ni tampoco generó un requerimiento de aumento de terapias adicionales para el paciente. Por otro lado, bueno, este otro estudio se realizó en 330 pacientes en área crítica. La rehabilitación comenzaba a las 48 horas de ingreso del paciente. Se dividió en 4 niveles. En nivel 1, el paciente inconsciente, se realizaban movilizaciones pasivas 3 veces al día. En el nivel 2, el paciente que recobraba satisfactoriamente la conciencia ya generaban movilizaciones activas. En el nivel 3 se lo sentaba al borde de la cama, y en el nivel 4, basado en la escala de MRC, con un grado de extensión de cuádriceps igual o mayor a 3, se iniciaban las transferencias a la silla y la deambulación del paciente. Los resultados que arrojó este estudio mostraron que hubo una disminución de la mortalidad en el grupo de protocolo en comparación con el grupo de atención habitual, de un 12% frente a un 18%. No hubo muertes ni tampoco hubo episodios de reanimación cardiopulmonar.
Los eventos adversos no tuvieron que ver ni con la extubación accidental, ni la salida de catéter venoso central, ni nada de eso. La estancia en UCI del grupo protocolo fue menor, de 5,5 días frente a casi 7. Del mismo modo, la estancia, digamos, a nivel hospitalario se redujo de 11,2 días a 14,5 días, y el costo hospitalario por sujeto se redujo de alrededor de $3.000 menos en el grupo de protocolo que en el grupo de atención habitual. Me pareció importante ahí recalcar esto de la reducción de los costos, que fue bastante significativa. Después, otro estudio, se llevó a cabo un programa de rehabilitación combinado con terapia ocupacional versus un tratamiento por indicación solo médica, y el resultado fue menos días de delirio, menos días de ventilación mecánica, y también observaron una mejoría en el estado funcional meses después del egreso hospitalario. Y el último trabajo, acá lo que hicieron fue evaluar durante 6 semanas un programa de entrenamiento físico que incluyó el fortalecimiento de extremidades, actividades funcionales, caminata, en pacientes con ventilación mecánica prolongada, y lo que encontraron fue un aumento significativo de la fuerza, de la función de los músculos de las extremidades, y también encontraron que la fuerza de los músculos periféricos y respiratorios empeoraban en los sujetos de grupo control en el transcurso de 6 semanas. Perfecto. Bueno, todos estos estudios, lo que encontraron también a la hora de realizarlo fue una serie de barreras, ¿no? En las diferentes terapias intensivas del mundo, veían que había muchos que no llevaban a cabo ningún tipo de protocolo o no generaban la intervención, digamos, precoz de los pacientes, y empezaron a estudiar cuáles eran las barreras más conocidas que se encontraban en cada una de ellas. Las más renombradas, digamos, en casi todos los estudios es el déficit de conocimiento por parte del personal y la variabilidad de los cuidados de acuerdo a quién interviene, de acuerdo al día y demás. El miedo a las caídas o que se presenten eventos adversos, el dolor durante la movilización, la inestabilidad fisiológica del paciente, los niveles de sobresedación o pacientes, por ejemplo, con RAS de -5, ya eso generaba una barrera para el terapeuta a la hora de intervención, la falta de recurso humano, técnico y la escasez de tiempo por parte del personal, la falta de colaboración entre el equipo, digamos, interprofesional, y la ausencia de protocolos específicos para abordar a los pacientes, digamos. Entonces, ¿la rehabilitación temprana implica el riesgo para el paciente? Bueno, acá lo que hice fue poner un estudio que fue bastante grande del Hospital Hopkins. Ellos lo que hicieron fue primero hacer un programa corto de 4 meses de duración, en donde realizaron 294 tratamientos de fisioterapia y observaron que solamente un 1,4% de esas intervenciones generaron algún tipo de evento adverso. Luego de eso lo que hicieron fue comparar ese periodo de tiempo de 4 meses con el año anterior, el mismo periodo, y observaron que hubo una reducción de la estancia en la UCI del 30% de los pacientes. Entonces, después de ese resultado, lo que hizo el hospital fue crear un proyecto de mejora de calidad de atención, lo llamaron ellos, que fue básicamente financiar un programa de rehabilitación temprana con aumento, digamos, en lo que sería el recurso humano, el aumento del personal, a tiempo completo dedicado en las terapias intensivas. Se creó un protocolo de sedación, se estandarizaron las evaluaciones de delirio por parte del equipo tratante de forma habitual, y luego se hizo una reevaluación a casi un año, y de 5.267 sesiones de fisioterapia encontraron que solo 0,6% tuvo algún evento potencial de seguridad, lo llamaron ellos. Y que la mayoría de esos eventos fueron eventos fisiológicos transitorios que revertían, digamos, con la vuelta al reposo, que básicamente eran desaturación y cambios en las presiones arteriales de los pacientes. Y luego de eso, para finalizar el estudio, hicieron una especie de encuesta al personal de la UCI, y todos llegaron a la conclusión de que los componentes principales para el éxito, digamos, de este programa fue la cultura solidaria entre el equipo profesional, la presencia de un equipo multidisciplinar con buena comunicación, la presencia de recursos adecuados y principalmente la implementación de protocolos. Entonces, cuando vamos a intervenir con un paciente, si bien sabemos que es seguro, que los riesgos son bajos,
se pueden generar, bueno, acá hay un estudio que generó una serie de criterios de seguridad, lo llamaron ellos, que es una especie de alertas en donde nos permiten planificar previamente la intervención con el paciente y saber si es seguro o no es seguro intervenir. Y ellos lo que hicieron fue una especie de sistema de semáforo donde tienen 3 colores, verde, amarillo y rojo. El verde básicamente nos indica que el riesgo de movilizar al paciente es muy bajo, que se puede intervenir. El amarillo nos habla de un potencial riesgo de algún evento adverso, pero eso no quiere decir que no se puede intervenir, sino que hay que evaluar el riesgo-beneficio de la intervención. Y por último, el rojo nos habla ya de un riesgo potencial mayor, en donde no se tendría que realizar la intervención al paciente. Y después lo que hicieron fue una serie de planillas donde dividen en 3 áreas: respiratorio, neurológico y cardiovascular, y nos va indicando en la planilla si se puede trabajar al paciente dentro de la cama o fuera de la cama, de acuerdo a este sistema de alarmas, ¿no? Y lo que podemos observar, que mira, acá está el resto de las planillas, de todos los elementos que ellos mencionan, solamente hay 5 donde supuestamente no deberíamos intervenir. A nivel respiratorio, por ejemplo, la posición prona del paciente no se puede trabajar ni en la cama ni fuera de la cama. Después, a nivel cardiovascular, lo que sería, bueno, la aplicación el paciente que requiera una aplicación de un marcapasos. Y después, más que nada, a nivel neurológico, el RAS mayor a +2, pacientes con aumento de la presión intracraneana que no está estabilizado, o algún tipo de inestabilidad espinal que requiera fijación, o las convulsiones descontroladas. Solamente 5 eventos no nos permiten actuar con el paciente. No sé si me siguen escuchando o... No, estamos todos... bueno, o estoy hablando solo. estamos todos dormidos, pero vos dale. No, está todo re bien, Leandro, re bien. Ya termino. La estoy haciendo rápido porque se me va la charla. Bueno, entonces, ya sabemos que es seguro, tenemos criterios de seguridad antes de empezar a trabajar con el paciente, evaluamos antes de tratar. Los dos pilares fundamentales de la evaluación antes de intervenir con el paciente van a ser básicamente la fuerza y la función física. Es lo que más se evalúa. En cuanto a la fuerza, tenemos 2 elementos fundamentales. Uno es la prueba muscular manual, basada en el MRC, que lo que hace es evaluar 6 grupos musculares: 3 de miembro superior, abducción de hombro, flexión de codo y extensión de muñeca, y 3 de miembro inferior, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de tobillo. Y lo que hace es darle una puntuación a cada grupo muscular que va de 0 a 5. 0 es cuando no hay evidencia ni visible ni palpable de contracción muscular, y 5 es cuando el paciente realiza el movimiento en contrarresistencia máxima. Eso nos da una puntuación máxima de 60/60. El punto de corte es de 48/60. Si el paciente tiene menos de esta puntuación, podemos hablar de que tiene una debilidad adquirida en la UCI o miopatía. Y por otro lado, bueno, el dinamómetro, que sirve como complemento. Nosotros sabemos que no lo tenemos, así que no lo vamos a utilizar, pero también se podría utilizar. Los puntos de corte son de 11 kilogramos de fuerza para el hombre y 7 en la mujer. A partir debajo de eso, estamos hablando de debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto a la función física, esta suele ser la escala más utilizada, que es la IMC, que básicamente evalúa lo que sería la condición física del paciente. Entonces, evaluamos al paciente. Antes de empezar a trabajar, algunos aspectos importantes a tener en cuenta antes de movilizar al paciente. Obviamente tener a mano elementos de emergencia, por ejemplo un ambú, si requiere aspiración del paciente, algún tubo de oxígeno en el caso de ser necesario, la importancia de considerar la norma de asepsia, medición de la longitud de los tubos, cuidar la vía aérea, planificar antes de empezar a trabajar, plantear los objetivos, más que nada como para tener en cuenta. Acá tenemos, lo que sería un sistema de alarmas. Este trabajo habla de 4 puntos fundamentales. Las alarmas rojas son esas que nos deberían indicar que hay que interrumpir la intervención, que son básicamente 2: una desviación de la presión arterial mayor al 20% de la basal, o el aumento de la frecuencia cardíaca superior a la basal, que nos indica que en el caso de que suceda se debe interrumpir la terapia y reevaluar al paciente. Y después una serie de alertas amarillas que
Quiere decir que en el caso de que aparezcan estos dos eventos, no tenemos que interrumpir la terapia, sino más bien pensar en brindarle mayor soporte al paciente para poder continuar con el trabajo. Básicamente son dos: el descenso de la saturación mayor al 5% de respecto a la basal y un esfuerzo respiratorio excesivo del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente estoy trabajando me genera una desaturación mayor al 5%, no es que voy a interrumpir la terapia, sino que le brindo mayor soporte. Puedo aumentar la FiO2 y en el caso de esfuerzo respiratorio excesivo, no sé, paciente presión de soporte, le puedo aumentar el soporte. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, la idea de esto no es armar un protocolo ahora, porque tendríamos que individualizar con cada paciente, pero más que nada mencionar algunas herramientas que tenemos nosotros como kinesiólogos a la hora de intervenir sobre un paciente. Yo lo hice clasificado según el nivel de sedación del paciente. Hay millones de variables, algunos lo hacen según el MRC, la fuerza muscular, se plantean objetivos en base a eso. Pero la idea de esto es más que nada mencionar, por ejemplo, un paciente que está con niveles de sedación de RAS-5, no es que no vamos a hacer nada, sino que podemos intervenir con movilizaciones pasivas, elongación, cuidados posturales, uso de férulas, posicionamiento, cambios de decúbito. El paciente con un nivel ya de -3 a -2, podemos empezar a tratar de vencer la gravedad, sentarlo al borde de la cama con asistencia, seguimos con las movilizaciones pasivas, si en el caso de poder, movilizaciones activas asistidas, trabajar sobre el sostén cefálico, cuidados posturales, y ya el paciente con un RAS -2 a +0, ya podemos, bueno, avanzar en la sedestación con o sin asistencia, movilizaciones activas, contra la gravedad, entrenar la fuerza, la estabilidad del tronco, transferencia a la silla, bipedestal y deambular. Bueno, la escala de RAS. Entonces, vamos a planificar, tenemos que planificar un protocolo de rehabilitación precoz. ¿En qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo más importante, conformar un equipo multidisciplinario con objetivos claros de rehabilitación, establecer protocolos de sedación y liberación temprana de la ventilación mecánica. Esto está relacionado con los paquetes ABCDF, de suma importancia. Establecer un programa de rehabilitación precoz desde el inicio de la ventilación mecánica, o sea, cuando el paciente ingresa, es ventilado, nosotros ya tenemos que estar planteando objetivos con ese paciente que contemple una progresión funcional del mismo, con cuidados posturales, movilización pasiva, todo esto que mencioné anteriormente, estar al borde de la cama, ir progresando con el paciente. Incluir a los familiares en el proceso de rehabilitación, que sean capaces de colaborar tanto en la progresión como en el aporte de elementos del paciente. Por ejemplo, si el paciente previo a la internación usaba lentes o, no sé, algún libro que usaba, la radio, qué le gusta escuchar, la música. También esto está relacionado con el paquete ABCDF, lo menciona. Realizar un registro de los eventos adversos al fin de evitar su repetición. Utilizar escalas funcionales que permitan evaluar el impacto de este programa de rehabilitación que estamos haciendo con el paciente y controlar y optimizar la nutrición. Y como conclusión, digamos, sabemos que con todo lo que mencionamos, la debilidad adquirida del paciente crítico es una entidad que está presente en casi el 50% de los pacientes de la terapia intensiva, que debe ser vista como potencialmente prevenible. Es de suma importancia elaborar, digamos, protocolos, que no solo protocolos de rehabilitación, sino protocolos que involucren monitoreo diario de analgosedación, evaluar el delirio, evaluar el dolor, evaluar la fuerza muscular. Bueno, todo esto lo vamos a lograr con un enfoque multidisciplinario que comprometa a todo el equipo de salud. Y estas evaluaciones constantes nos van a permitir descubrir las falencias que tenemos a la hora de nosotros intervenir, las vamos a poder corregir, vamos a poder trabajar en la liberación de la ventilación mecánica, plantearnos los objetivos para poder llevar a cabo el programa de rehabilitación precoz. Y por último, bueno, la importancia de la rehabilitación precoz en la terapia intensiva, que está asociada con beneficios tanto a corto como a largo plazo, que ya los mencionamos anteriormente: la disminución en los días de ventilación mecánica, la disminución del delirio, la disminución de la estadía en la terapia intensiva por parte del paciente y a nivel hospitalario, que esto a su vez genera una disminución significativa de los costos hospitalarios, e incluso algunos estudios nos hablan de una disminución de la mortalidad de los pacientes. Y nada más que eso.